Haz esto si no tienes dinero. 10 reglas para la vida y para el éxito. Tienes que estar súper acostumbrado a estar incómodo. Ese es el secreto del éxito. Voy a hablarte de algunas reglas para tener éxito en el campo económico, en el campo del dinero. Y vas a ver cómo se incrementan tus niveles económicos si aplicas alguna de estas reglas. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, porque así podré avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo. Y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Vamos a hablar hoy de los principios de la saga de la voz de tu alma, esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones y millones y millones de personas como tú en todo el mundo, y justamente del entrenamiento de supraconciencia, que lo acabo de lanzar ahora hace muy poquito, que es la parte práctica y el dominio mental, porque si el dominio mental, si el universo es mental, dominar tu mente se convierte en algo vital. Así que es la combinación perfecta, aprender todos los principios y aprender el dominio de la mente para poder manifestar todos tus deseos. Y hoy vamos a hablar del dinero, ¿vale? Y te voy a enseñar algunas de las reglas que yo he utilizado en mi vida para poder generar más dinero. Y esto va a ser tremendamente importante, y si lo aprendes, si lo aplicas, van a ser grandes lecciones que no solamente te van a ahorrar años de disgustos, porque la mayoría de la gente está dando vueltas y vueltas y vueltas en sus propias ideas y la vida va pasando y los problemas económicos siguen estando. No tiene sentido. Y cuando empecé con el campo de la espiritualidad me di cuenta de que la mayoría de la gente tenía unos conflictos con el dinero enormes y estaban todos pobres. Y digo, ¿cómo puede ser? La gente os voy a poner ejemplos, ¿vale? Dejadme que sea muy franco. Tengo permiso vuestro para ser muy franco, aunque a veces diga cosas que ataquen vuestro sistema de creencias, os duelan, etcétera, pero es que es la única manera que nos podemos transformar, ¿vale? O sea, yo estaba en una situación hace unos años de que tenía problemas económicos y me convertí en millonario. Y me convertí en millonario porque apliqué lo que me enseñaron otros que también eran millonarios. Entonces, lo que veo mucho en las redes son pobres dando consejos de dinero a otros pobres, y entonces, como decía Jesús de Nazaret en la Biblia, los pobres estarán siempre entre nosotros. Entonces déjame saber aquí abajo en los comentarios si tengo permiso para hablarte de mi verdad, lo que a mí me ha funcionado y que ha funcionado a muchos millonarios a lo largo de todo el mundo y a lo largo de toda la historia. Y si te puedo ayudar en todo eso, creo que habremos dado un gran paso. Pero primero debes ser entrenable y debes estar dispuesto a aprender, y no todo el mundo está dispuesto a aprender. O sea, tengo gente en mi mentoría privada de 5 meses que quiere mejorar cosas, etcétera y tal, y cuando hablamos de dinero le rechina tanto que se enfada. Yo les digo, pero si precisamente a lo mejor si os enfadáis es porque es lo que más necesitáis trabajar, y luego muchos de ellos lo asimilan y dicen, wow, es verdad, o sea, estaba desviando la atención a otra área simplemente para no darle atención al área que más me duele. Y dejadme deciros que la mayoría de las personas, el 90 y pico % de las personas que estén viendo estos vídeos tienen problemas económicos, y a lo mejor un porcentaje muy alto de todas esas personas no están enfocándose en el dinero, simplemente porque es tan doloroso que prefieren mirar para otro lado o sabotearse a sí mismos y justificarse, decirse que ellos no lo necesitan o que no es su problema más grande, y empiezan a mirar a otros lados cuando el verdadero problema está en la economía. Entonces, déjame aquí abajo si puedo ser honesto 100% contigo y puedo decirte mi verdad sobre el dinero, aunque no cuadre con la verdad espiritual que hay allá afuera. Pero recuerda que la mayoría de la gente que sigue esa verdad espiritual allá afuera están pobres. Entonces, uno de los primeros principios más importantes que aprendí de mis mentores es que hay que aprender de mentores, precisamente. ¿Y qué es un mentor? Es una persona que tiene resultados. Cuando tú escuchas, Jesús de Nazaret decía, de una misma fuente no brotan dos aguas. Entonces, si tú estás bebiendo, estás comiendo, estás pensando de la información de gente equivocada, tú tendrás una vida equivocada, tomarás decisiones equivocadas. Por eso no puedes pedir consejos sobre el dinero a la persona que te habla de unas cosas pero no tiene los resultados. Y Jesús de Nazaret también lo enseñaba así en la Biblia. Por sus frutos los conoceréis, decías. Entonces, ¿quieres aprender sobre matrimonios? No te vayas a un psicólogo que ha estudiado 4 años o 5 años una carrera y tiene una vida desastrosa en sus relaciones. Vete a quien tiene la relación perfecta. Y si es un psicólogo, a lo mejor mejor.
Pero primero el resultado. ¿Quién te va a sanar más? ¿Un médico que no está sano o una persona sana que te puede dar las pautas que ella utiliza para estar sano? Hombre, depende. Si es una cosa muy concreta, a lo mejor ya el médico te ayuda directamente, pero generalmente consejos de salud a quien tiene salud. Pues con los consejos de dinero es exactamente lo mismo. Entonces, os he pedido ser francos porque la verdad que voy a comunicar ahora para poder luego explicaros los hábitos que yo tengo y las reglas que hay que tener para poder generar más dinero, va muy en contra, a veces, de lo que se nos ha enseñado. Entonces, si tú tomas mucha acción y haces muchas cosas en la dirección equivocada, cada vez te vas alejando más de la dirección correcta. Y cuanto más camines en la dirección equivocada, más lejos estarás de la dirección correcta y más costará volver. Y eso es un error que hemos cometido muchos de nosotros, especialmente las personas que hemos entrado en el campo de la espiritualidad y que muchos de nosotros fuimos deslumbrados, a lo mejor, y el primer contacto que tuvimos con nuestro poder de manifestar la vida y de crear la vida que queríamos era a través de la película del Secreto, la ley de atracción. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido la primera experimentación con estos principios a través del Secreto, la ley de atracción? ¿A quién le ha pasado esto? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Bueno, la ley de atracción existe realmente, las vibraciones son exactas, funcionan de verdad, todos los principios metafísicos son reales, existen, pero hay una gran parte de esa población que ha obviado una parte muy importante de la fórmula y por eso no están teniendo dinero. Y simplemente te voy a retar a pensar y simplemente a ser inteligente, ¿vale? A observar, a observar. Había una filosofía de vida que se llamaba el Tao en China, que lo que hacían era observar la naturaleza y observando la naturaleza podíamos entender los principios universales. De hecho, Jesús de Nazaret en la Biblia, esto no lo añadieron en la Biblia, en el Evangelio de los Esenios, que fue quitado de la Biblia original, decía, no se puede llegar al Padre, a esa sabiduría universal, si no se pasa a través de la madre naturaleza. Hay una máxima metafísica que dijo Hermes Trismegisto hace 5.000 años antes de Cristo, que dijo, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Tú puedes entender los principios del macrocosmos estudiando los principios del microcosmos. Y esto mucha gente no se da cuenta. Entonces, observando la realidad y observando la naturaleza y observando los principios que están reflejados en la propia creación de Dios, el universo, la energía, como tú le quieras llamar, puedes entender cómo poder llegar a determinado nivel, determinado resultado. En este caso estamos hablando de dinero, de cómo ganar más dinero, cómo atraer más dinero. Entonces, es algo que muy pocas personas están dispuestas a aceptar, pero que cuando le das la vuelta a la tortilla, te das cuenta mentalmente de esta gran verdad, entonces empiezas a utilizar todo tu poder y entonces es cuando se consiguen resultados extraordinarios. Y lo primero que os debéis dar cuenta es que en el campo de la espiritualidad, que históricamente ha estado representado por la religión, en nuestro caso la religión católica, la religión cristiana, te puedes dar cuenta de que había la gran masa que ha sido convencida de que tener mucho dinero es malo, ser anticristiano, antirreligioso, que Dios no quiere esto para nosotros y que Jesús no quería esto para nosotros. Y cogieron 4 o 5 frases tergiversadas, manipuladas, como hacen los periodistas con los medios de comunicación, que das una entrevista y te cogen un trocito y te lo ponen como titular totalmente sacado de contexto y no tiene nada que ver con lo que la persona había querido decir. Pues exactamente lo mismo han hecho con la Biblia y con esos titulares. Entonces, Jesús dijo antes entrará una aguja por el ojo de un camello que un rico entrará en el reino de los cielos y tal. Entonces los cristianos lo han cogido, no los cristianos, los que dominaban a los cristianos han cogido y han dicho tienes que ser pobre porque mira, Jesús dijo eso. Y lo que no saben los cristianos es que Jesús habló mucho más de dinero y de finanzas que de salvación o de fe, por ejemplo. Y muy poca gente entiende eso. Pero si tú lees la Biblia, ahí está. Y esa es la verdad. Y como decía Jesús de Nazaret, la verdad nos hace libres. En el campo de la espiritualidad, 3/4 de lo mismo. Un montón de gente promoviendo o que el dinero no es importante y que hay que desapegarse, o promoviendo que el dinero solamente tienes que visualizar, no hacer nada y quedarte quieto y parado y no hacer nada. Y entonces les preguntas a esta gente, vale, ¿y qué es lo que has hecho? Cuéntame cuánto dinero tienes en el banco, porque si solamente tengo que visualizar y solamente tengo que quedarme quieto, si esa es la fórmula definitiva para atraer dinero, quiero saber cuánto dinero tienes en el banco.
Porque si yo no sé si tú tienes mucho dinero o poco dinero, ¿por qué yo debería escucharte? Y esto es lo primero en lo que no somos autocríticos. Escuchamos no solamente con respecto al dinero, sino en nuestra propia vida a quien nos conviene, no a quien nos va a hacer evolucionar. Porque generalmente la persona que te va a hacer evolucionar es la persona que más incómodo te pone. Y eso es una realidad como un templo. Entonces, cuando tú eres capaz de escuchar no lo que te conviene o lo que quieres escuchar, sino lo que verdaderamente te lleva al resultado, debes prepararte para ponerte muy incómodo y empezar a ver esa verdad. Y lo primero de todo que os tengo que decir es que pregunta a aquellos que te guían, porque ya en la propia saga de la voz de tu alma os digo, si aquellos que, no os digo yo, decía Jesús de Nazaret en el Evangelio perdido de Santo Tomás, si aquellos que os guían os dijeran que el reino está en el cielo, entonces las aves os tomarían la delantera. Si os dijeran que está en la tierra, entonces los animales os tomarían la delantera. Pero dijo, pero el reino está en el interior y ahí es donde hay que buscar. Entonces, si aquellos que os guían os están diciendo, tienes que hacer esto, esto y esto para lograr tener más dinero y resulta que ellos están pobres, no son un buen ejemplo. Y no debes escucharles en cuanto a finanzas. Entonces, esto lo tuve yo tan claro, pero cuando empecé con todo esto, empecé a escuchar a un montón de gente. Y uno de los maestros más importantes que ha habido y sigue siendo, que es Neville Goddard, que mucha gente, pero hay muchísimos, Neville Goddard, Joseph Murphy, son gente de la corriente del nuevo pensamiento. Y una de las frases también tergiversada, sacada de contexto del propio Neville Goddard es que no tienes que hacer nada, tienes que esperar simplemente y tienes que conectarte con esa realidad y no hacer nada. Y luego te pone ejemplos Neville de lo que había logrado y te das cuenta de que Neville estaba pobre como para no poder pagarse ni un viaje a Barbados a ver a su familia. Y tuvo que atraer que su hermano, que sí era empresario y era emprendedor, le pagara su billete. Entonces tú puedes ir viviendo de sincronicidad en sincronicidad que alguien te pague un billete para ir a Barbados. O puedes aprender realmente cómo generar dinero y volverte millonario o generar muchísimo dinero y no depender de una sincronicidad de que tu hermano, pues mira, en un momento dado se le ilumina y te paga un billete a Barbados. O sea, para mí en cuanto a modelo de negocio y de dinero y de atraer más dinero, no es un buen ejemplo atraer un viaje a Barbados y que te diga a esa persona que tienes que estar totalmente quieto. Pero eso solo es una de las historias que contaba Neville. Neville, para empezar, era un pastor de iglesia. Entonces él hacía sus sermones y hablaba y pastoreaba a la gente. Entonces es importante que entendáis esto, porque uno de los testimonios más importantes de Neville con respecto al dinero, que es, yo creo que han habido dos, me he leído mucha biografía de Neville, pero han habido dos que son quizás los más importantes con respecto a Neville Goddard y el dinero. Uno de ellos era una persona que atrajo un condominio de un edificio, que no es que lo atrajo, lo tuvo que pagar, solamente que se le dieron las condiciones aplicando los principios de la ley de atracción y de la voz de tu alma que os enseño, pero atrajo todo eso, visualizó todo eso, como decía Neville, se asumió que tenía ese estado, pero lo que mucha gente ha obviado, que es una parte importantísima de la historia, es que esas personas que atrajeron ese condominio tenían una inmobiliaria, estaban dentro del sector inmobiliario, compraban y vendían y construían pisos y tenían un enorme capital y simplemente visualizaron y lo que ya estaban haciendo lo potenciaron con la visualización. Otro de los ejemplos más importantes de Neville Goddard fue uno de sus alumnos que ganó $1 millón. Pero hay vídeos en internet de ese alumno explicando, yo ya tenía un negocio, yo ya facturaba mucho dinero y con las técnicas de Neville logré facturar, darle un plus más y logré facturar $1 millón. Pero ellos tenían un negocio. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que igual que ocurre, la gente sesga la información, coge un pedacito de la información que le interesa, trabaja sobre esa información y obvia el resto de información porque no le interesa. ¿Y sabes cuál es el secreto? La información que has sesgado y has rechazado, esa es la que verdaderamente funciona y te va a transformar la vida. Y es la que tengo intención de explicarte un poquito en este vídeo. Jesús de Nazaret decía, dadme la piedra que han rechazado todos los albañiles. Esa es la piedra angular, esa es la piedra de construcción. Entonces yo te digo, coge la enseñanza que han rechazado todos los religiosos y espirituales a lo largo de la historia que les ha hecho mantener pobres y coge esa enseñanza y agárrala para ti
esa es la piedra angular sobre la que construirás tu imperio económico. Por eso muchas veces, y toda esa información, cuando la explico en la saga del cómo ser millonario, ¿vale? Que es todo lo que aprendí de mis mentores millonarios para poder ganar millones y volverme millonario verdaderamente. Y uní las dos cosas, la parte de la acción táctica, técnica, estratégica y la parte metafísica de los principios de la saga de la voz de tu alma. Y en ese punto es cuando verdaderamente uní las dos. Y una de las cosas más importantes para poder atraer el dinero es unir las dos. Justamente te hablaba antes del entrenamiento de supraconciencia. En este entrenamiento nuevo de supraconciencia, que es una parte online y una parte de libros, te hablo del dominio de las tres mentes. Y cada una de esas tres mentes tiene un poder. Está la mente supraconsciente, que es la mente universal, es donde están todas las posibilidades infinitas. Y tú ahí debes ser capaz de verte en esa visión. En la Biblia se dice, un pueblo sin visión perecerá. ¿Quieres tener más dinero? Debes verte rico, acaudalado, millonario. Debes verte a ti mismo en esa situación. Y luego está la mente subconsciente, la mente del programa, la programación. Ahí debes convencerte a ti mismo de que eso es posible para ti y que lo vas a lograr. Y cuando has unido esas dos, decía Jesús, moverás montañas. Quiere decir que removerás, quitarás, apartarás cualquier obstáculo que haya en la tercera dimensión, que es la mente consciente, es la mente de las cosas. Cuando has unido los dos de arriba, automáticamente eso se traduce en acción masiva imparable. Tomas mucha acción y consigues muchas cosas en el plano material. Entonces empiezas a aprender de dónde viene el dinero, cómo se consigue el dinero, el vehículo que tienes a través de cómo ganar dinero. Porque si yo os pregunto a todos vosotros, ¿cuál es vuestro vehículo de ganar dinero? Y la mayoría de vosotros es vuestro trabajo. Vale, y como trabajador, ¿qué probabilidades hay de que te vuelvas millonario? Tú me dirás, Laín, no, pero yo lo visualizo y el universo me lo dará. No, el universo te va a dar la idea de cómo hacerlo. Eso no quiere decir que lo vaya a hacer por ti. Y si tú estudias los principios universales y estudias, por ejemplo, los principios bíblicos, te darás cuenta de que, por ejemplo, si solamente tuvieras que visualizar y no hacer nada, Jesús no se hubiera pateado todas las tierras de Jerusalén y todas las tierras para predicar, ¿no? Se hubiera sentado y hubieran dicho, vale, yo a partir de ahora voy a ser Jesús de Nazaret, la gente me va a amar, me va a respetar, me va a seguir y va a conocer toda esta enseñanza. No, ¿qué es lo que hacía? Predicar, tomar acción, salir, correr, predicar, ir de un lado para el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú ves, por ejemplo, que Dios le dice a Moisés, tienes que liberar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y los tienes que llevar a través de un desierto a la tierra prometida. Moisés no se quedó parado visualizando. Dios le dio la idea, Dios le enseñó la visión, luego Dios le empezó a convencer de que era posible y cuando la visión y la convicción están unidas, entonces tomas acción masiva imparable y haces lo que sea necesario. Y Moisés se enfrentó al faraón, que era su hermanastro, se enfrentó a su propio pueblo hebreo, que le ningunearon, no le creyeron, se enfrentó a todo el mundo. Cuando no pudo más, llegaron a las aguas del Mar Rojo, y Dios le abrió las aguas porque ya es que no podía hacer nada más. Pero antes de eso, había tomado mucha acción masiva. Entonces, cuando yo me fijo en quién es la gente que tiene más dinero en la sociedad y quién es la gente que tiene menos dinero, y siempre veo, la gente que tiene menos dinero no tiene un vehículo para generar dinero, no tiene una pasión, trabajan para otros y buscan la seguridad. ¿Quién es la gente entonces que sí tiene más dinero? Son gente que tiene una pasión, que la convierten en su profesión, tienen un vehículo para poder llegar a esa tierra prometida, que es tener muchísimo dinero, abundancia, ser millonario. Y son emprendedores, emprenden, no quieren depender de nadie, quieren transformar la vida de alguien a través de su pasión, de su profesión, de lo que hacen. Entonces empecé a ver y dije, wow, Laín, es verdad, porque en el campo de la espiritualidad hay la mayoría de la gente que sigue esas enseñanzas que no son correctas porque están desvirtuadas. O sea, que la enseñanza total de Neville es buena, pero la enseñanza sesgada que enseñan algunos, como decía Jesús, lobos con piel de cordero, hipócritas que enseñan una cosa que no están consiguiendo porque la enseñanza está sesgada, entonces no consiguen lo que quieren. Si tú coges la enseñanza completa de todas las personas que han enseñado esa metafísica real, te vas a dar cuenta que hay una parte metafísica que tienes que trabajar, que es la parte de la dimensión subconsciente y supraconsciente, la parte no visible, y luego hay una dimensión de las cosas donde tienes que tomar acción masiva, imparable,
Y debes ser muy táctico, muy de acciones muy concretas y muy estratégico, mirar esas acciones a largo plazo y ver lo que está pasando. En mi caso, por ejemplo, mi vehículo es tu primer bestseller. Creé una mentoría para enseñarle a la gente, tú no tienes un vehículo, necesitas un vehículo para generar más dinero, yo te enseño el mío. A mí me encantaban los libros de autoayuda, espiritualidad, desarrollo personal, desarrollo emprendimiento. Quería aprender más, cómo puedo tener una vida espectacular y tal. Me gustaba tanto todo eso y dije, wow, ¿qué es lo que hacen Wayne Dyer, Deepak Chopra, Louis Hay, Tony Robbins, Robert Kiyosaki, Grant Cardone, Brendon Burchard, todos estos? ¿Qué es lo que hacían? Y dije, wow, todos esos son formadores, tienen mucho dinero, son millonarios todos. Louis Hay era millonaria y era una emprendedora. Eso sí es un feminismo real, una emprendedora que se comió el mundo, le publicaba los libros a Wayne Dyer. Entonces era una emprendedora, era una persona espectacular. Y dije, guau, pues yo quiero hacer lo mismo que esa gente. Y empecé a aprender de mentores por todo el mundo. Y bueno, si alguno de vosotros no tiene muy claro un vehículo y quiere que le enseñe cuál es mi vehículo a la industria de la formación, eso lo enseño en la mentoría de tu primer bestseller. Por cierto, te voy a dejar la página aquí abajo de la página web para que puedas conseguirlo. Entonces empecé a mirar y dije, wow, el dinero necesita una visión, necesita una creencia y necesita un plan de acción, que solo se van a aprender estas tres cosas. La visión la puedes crear tú solo o te la puede proyectar alguien que ya esté allí. Por eso, si tú quieres tener más dinero, mira a un millonario. Ahora, la creencia, solamente aprendiendo de ellos directamente, vas a poder aprender cómo piensan, porque el universo es mental. Entonces tienes que aprender cómo piensa un millonario para ser un millonario y entonces tomarás acciones de millonario y ganarás mucho más dinero. Pero yo te garantizo, el éxito en el dinero no requiere pasividad, requiere acción masiva e imparable. Quiero que lo escribas aquí abajo en los comentarios. El dinero no requiere pasividad, requiere actividad, requiere acción masiva e imparable. Escríbelo para que se te grabe en el subconsciente. Y solamente te pido que seas muy honesto. No todo el mundo que trabaja muy fuerte y es muy activo y es muy tal gana mucho dinero, porque no hay que trabajar más duro, hay que hacerlo con más inteligencia. Pero debes programarte, debes tener la visión y debes tomar las acciones correctas. Y eso se aprende a pensar como un millonario. ¿Quieres ganar mucho dinero? Aprende a pensar como un millonario. Para eso te recomiendo la saga de cómo ser millonario, que es todo lo que aprendí de mis mentores y que me han llevado a aplicar todas estas estrategias para ganar mi primer millón en menos de 5 años. Y ahora facturo varios millones de euros al año. Te puede ayudar, lo puede aprender cualquiera. No es fácil, debes estudiar mucho y aplicar mucho. Por eso cuanto antes empieces mejor. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, espero haberte ayudado. Si quieres aprender más, no te olvides, suscríbete, activa las notificaciones y la campanita. Tengo un canal en YouTube también que se llama Laín Cómo Ser Millonario y ahí enseño a emprendedores o gente que quiere emprender y gente que quiere comerse el mundo. Así que vete a ese canal de YouTube. Y si quieres seguir aprendiendo y quieres ir un paso más allá, imagínate lo que te vas a encontrar dentro del interior de la saga de la voz de tu alma y te recomiendo que lo estudies junto con la práctica, el dominio de la mente, supraconciencia. Cómo manifestar todos tus deseos aplicando el dominio de las tres mentes, consciente, subconsciente y supraconsciente. Te voy a dejar aquí abajo el enlace en la página web, lo recibirás en tu casa en pocos días y te volverás uno de mis estudiantes. Nos vemos dentro del interior de las sagas entrenamientos, nos vemos en los siguientes vídeos, acuérdate de suscribirte y sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial, y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. Bienvenidos a todos. Es mi 8º evento consecutivo y lo vivo como si fuera la primera vez. Un músico que un día decidió cambiar los miedos por los sueños. Puedo decirte que he recuperado lo más importante que puede sentir un ser humano, la confianza en sí mismo. El primer libro que te recomiendo que leas y me trae un libro azul. Es este. Empecé a leer. Empecé a leer. Y de repente empezaron a caer ideas. Lloraba todos los días leyendo el libro. La voz de tu alma. Y ese libro cambió mi vida. Apareció una persona que quería invertir en nuestro negocio. Enseguida cayeron 2 inversores más, abrimos 2 sucursales más, abrimos una sucursal nosotros más. Mi viejo pudo dejar su trabajo y ahora trabaja con nosotros, con toda la familia y para mí es lo mejor que puede haber.
El año pasado hice un evento de encuentro de almas de luz en Cancún. Este año hice otro evento de almas de luz en Río de Janeiro. Y en noviembre de ese año será el tercer evento. Yo me lancé al bestseller y esa persona me dijo, tú no vas a poder con eso porque nunca has podido con nada. Aquí estoy subida en el escenario, un día más cumpliendo sueños. Y esa mentalidad de imparabilidad que la I me ha metido aquí en la cabeza es la que yo quiero dejarle a mis hijos. A gente que le va muy bien la vida dicen, ¿qué suerte tienes? Y yo digo, de suerte nada. Lo que tiene es compromiso, dedicación, constancia, mentalidad imparable. La manera que te lleva a tener resultados es la manera de pensar. Aquí estáis transformando vuestras vidas y lo vamos a hacer porque lo hemos decidido. Todos vosotros habéis pasado resistencias, pero sé quiénes sois. Sois almas imparables porque estáis aquí, sí o sí. Todo lo que os voy a enseñar es lo que a mí me ha funcionado y lo ha aprendido la gente más exitosa del planeta. Aquí no hemos venido a estar cómodos, hemos venido aquí a trabajar. Tu mente quiere hacer cada vez menos y la vida te irá bien cuando hagas cada vez más. El dolor no hay que evitarlo, el dolor hay que utilizarlo. En el plano del propósito, cuanto más das, más recibirás. Está consiguiendo su divina obsesión, que es transformar la vida de millones y millones de personas. Quería darte las gracias por transformar mi vida desde el día que naciste. Lo primero que debes priorizar en tu vida es tu vibración. Si tú estás alto de energía, puedes con todo. Ahora tus problemas se ven más chiquititos porque tú eres más grande. Si el universo es mental, lo que piensas se manifiesta. Tenéis que cuidar vuestra energía como si fuera el tesoro más grande que tuvierais en vuestro planeta. No estoy esperando un milagro, estoy creando un milagro. Esa es la verdadera alma imparable.